El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como el eco de un flamenco mal tocado en las calles empedradas de Triana. María José, si sigues así, acabarás ahogada en el Guadalquivir antes de los 25. Yo con 18 años recién cumplidos, le respondí riendo, saltando por la ventana de nuestra casa en el barrio del Arenal, lista para perderme en la noche sevillana con una botella de manzanilla robada y un grupo de amigos que olían a rebeldía y a jazmín marchito. Aquella noche bailamos hasta el amanecer en las orillas del río, besando a extraños bajo las luces de los faroles, convencida de que la vida era un torbellino que había que cabalgar sin frenos. Pero todo cambió el día que crucé el umbral de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, huyendo de una tormenta que no era solo de agua. Era septiembre de 2023, y Sevilla se ahogaba en su propio calor sofocante, como si el sol andaluz conspirara para derretirnos a todos. Yo, María José López, estudiante de Bellas Artes en mi tercer año, había decidido que la universidad era un mero trámite para justificar mis escapadas nocturnas. Pintaba lienzos salvajes en el taller, inspirados en las procesiones de Semana Santa que tanto odiaba y amaba a partes iguales, la devoción fingida, los pasos pesados de las vírgenes con mantos bordados, el incienso que se pegaba a la piel como un pecado no confesado. Mis profesores decían que tenía fuego en los pinceles, pero fuera del aula, ese fuego me consumía. Fiestas en las bodegas de la Macarena, discusiones con mi padre por mi falta de decoro, y un vacío que llenaba con risas falsas y besos que no significaban nada. Hasta que la vi a ella. Entré en la biblioteca empapada, el pelo chorreando sobre los libros antiguos que olían a cuero y a secretos olvidados. La tormenta había estallado de repente, como esas riñas en las ferias de abril donde un roce se convierte en puñalada. Me sacudí el agua como un perro callejero y busqué refugio entre las estanterías de la sección de literatura española. Allí estaba, detrás del mostrador de información, con una pila de volúmenes en las manos, organizándolos con la precisión de quien acomoda las piezas de un rompecabezas invisible. Eva. Su nombre lo supe después, grabado en una placa discreta, Eva Ramírez, bibliotecaria jefa. Tenía unos 35 años, o eso calculé por las finas líneas que se dibujaban en las comisuras de sus ojos cuando fruncía el ceño ante un lector despistado. Cabello negro como la noche de San Juan, recogido en un moño que parecía a punto de deshacerse, y gafas de montura fina que resbalaban por su nariz recta. Vestía una blusa blanca impecable abotonada hasta el cuello, y una falda lápiz que susurraba contra el suelo de madera al moverse. Era la antítesis de mí, tranquila, como el Guadalquivir en sus días serenos, mientras yo era su corriente furiosa. Nuestras miradas se cruzaron cuando dejé caer un libro, un tomo de Lorca que había tomado al azar, y el ruido retumbó como un trueno en el silencio sepulcral de la sala. Ella levantó la vista, y por un instante el mundo se detuvo. Sus ojos castaños profundos como el chocolate amargo de las confiterías de la calle Mateos Gago, me atraparon. No era lástima lo que vi ni reproche por mi desorden, era curiosidad, un destello fugaz que me hizo sentir expuesta, como si hubiera pintado mi alma en una de mis telas y la hubiera colgado en la catedral. Disculpe, murmuré agachándome para recoger el libro, pero ella ya estaba allí, extendiendo la mano con una sonrisa que era a la vez amable y distante. No pasa nada. La tormenta ha traído a muchos hoy. ¿Busca algo en particular, o solo un refugio? Su voz era suave con ese acento sevillano arrastrado que hace que las palabras suenen a poesía recitada en un patio de naranjos. Me quedé mirándola, el corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de la velá de Santiago. Un refugio, respondí, y en ese momento, no sabía si hablaba del clima o de algo mucho más profundo. Pasé el resto de la tarde allí, fingiendo leer mientras la observaba de reojo, como recomendaba ediciones raras de Machado a un profesor gruñón, como enderezaba un estante con dedos largos y elegantes, como se mordía el labio inferior cuando concentrada en un catálogo. Salí de la biblioteca con el sol ya bajo, pero con una semilla plantada en el pecho que no cesaba de crecer. Los días siguientes fueron un torbellino de obsesión disfrazada de rutina. Volvía a la biblioteca cada tarde pretextando investigaciones para mis proyectos de arte. Necesito referencias sobre el simbolismo en Goya, mentía, mientras mis ojos devoraban su silueta. Eva era un enigma envuelto en páginas amarillentas. Hablábamos poco al principio, intercambios corteses sobre libros, sobre el calor que asfixiaba la ciudad, sobre las procesiones que empezaban a prepararse para la Semana Santa. Pero había algo en su presencia que me calmaba el caos interior. Yo que siempre había corrido detrás de la adrenalina,
robando besos en los callejones del barrio Santa Cruz, desafiando a mi familia con mi independencia feroz, ahora anhelaba esos momentos de quietud. Una tarde, mientras hojeaba un álbum de ilustraciones flamencas, ella se acercó por detrás. Ese libro es precioso, pero peligroso. Las pasiones en el arte de aquí siempre terminan en lágrimas. Su aliento rozó mi oreja, y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Giré la cabeza, y nuestros rostros quedaron a centímetros. ¿Y usted? ¿Ha llorado por alguna pasión, Eva?, pregunté osada como siempre. Ella se apartó, pero no antes de que viera el rubor subirle a las mejillas. Todos lo hacemos, María José. Pero algunas lágrimas se guardan en los libros. Aquella respuesta me dejó sin aliento. ¿Cómo sabía mi nombre? Ah, claro, la tarjeta de estudiante que había dejado en el mostrador días atrás. Pero en ese instante sentí que me conocía de verdad, que veía más allá de mi fachada de temeraria. Empecé a fantasear, cenas en tabernas escondidas de la Alameda, paseos por el Alcázar al anochecer, sus labios rozando los míos bajo la lluvia de azahares. Era ridículo, lo sabía. Yo con 22 años y un historial de amores fugaces con chicos que olían a colonia barata, nunca había mirado a una mujer así. Oh sí. Recordé fugaces atracciones en la facultad, miradas robadas en los vestuarios, pero siempre las había ahuyentado con risas y alcohol. Ahora, con Eva, era diferente. Era como si el Guadalquivir hubiera cambiado su curso, arrastrándome hacia aguas desconocidas. Una semana después el destino, o mi imprudencia, intervino. La biblioteca cerraba tarde por un evento cultural, una lectura de poesía andaluza en el patio interior. Me colé vestida con un vestido rojo que mi madre odiaba porque parecía de gitana de feria. Eva estaba allí, moderando la velada con una gracia que me hipnotizaba. Cuando terminó y los asistentes se dispersaron bajo las estrellas, me acerqué. Ha sido hermoso. Como usted. Las palabras salieron solas, imprudentes. Ella rió una risa baja y genuina que me derritió. Eres una poeta, María José. Pero cuidado, las poetas sevillanas terminan como las de Lorca, rompiendo el corazón del mundo. Caminamos juntas hacia la salida, el aire cargado del aroma a naranjos en flor. En la puerta, bajo la luz mortecina de una farola, me atreví, tomé su mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos por un segundo eterno, cálidos y temblorosos. Buenas noches, Eva, susurré. Buenas noches, mi temeraria, respondió ella, y en su voz había una promesa que me quitó el sueño por días. Pero las promesas en Sevilla son como las luces de la feria, brillantes pero efímeras. Al día siguiente en el taller de arte una compañera me contó un rumor que me heló la sangre. Esa bibliotecaria, Eva Ramírez. Dicen que está casada. Con un profesor de la uni, un tipo aburrido de historia. Pero SHH, es un secreto. Ella lo oculta porque. Bueno, ya sabes, en esta ciudad de chismes, las mujeres como ella no lo tienen fácil. El mundo se tambaleó. ¿Casada? Un secreto. Mi mente siempre propensa al drama, pintó escenas de traición, Eva riendo de mí en brazos de su marido, yo como la tonta que se había ilusionado con un espejismo. Esa noche en mi habitación con vistas al río, lloré por primera vez en años. No por rabia, sino por un anhelo que no sabía nombrar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Enamorarme de una mujer casada en la cuna del catolicismo andaluz? Mi familia, devota hasta la médula, me desheredaría. Mis amigos me tacharían de loca. Y sin embargo el fuego ardía más fuerte. Decidí confrontarla. Al día siguiente irrumpí en la biblioteca con el corazón en la garganta. La encontré sola en la sala de reservas, catalogando manuscritos antiguos. Eva, ¿estás casada?, solté sin preámbulos. Ella palideció, dejando caer un libro que se abrió como una herida en el suelo. María José. ¿Quién te ha dicho eso? Su voz era un hilo frágil. No importa. ¿Es verdad? Ella bajó la mirada, y en ese silencio, sentí el primer corte de la daga. Sí. Pero no es lo que piensas. Es complicado. Complicado. La palabra que precede a las mentiras. Me di la vuelta y salí corriendo, la tormenta de nuevo rugiendo fuera, pero esta vez dentro de mí. ¿Cómo podía ser tan ingenua?
Sevilla, con sus patios floridos y sus cruces procesionales, me recordaba que el amor prohibido siempre termina en cruz. Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Evitaba la biblioteca como a la peste, enterrándome en lienzos negros y noches de insomnio. Mis amigos notaron el cambio. María, ¿qué te pasa? Pareces una virgen de la Macarena en vigilia. Mentía, diciendo que era el estrés de los exámenes. Pero en el fondo, el vacío crecía. Soñaba con Eva, sus manos en las mías, su risa en el viento del río, besos que nunca ocurrieron. Y el odio hacia mí misma por desearlo todo. Una noche en una fiesta en las afueras, besé a un chico para olvidar, pero su barba raspó como arena, y terminé vomitando en un callejón. Eres una desastres, María José, me dije mirando mi reflejo en un charco. Sí, lo era. Temeraria hasta la estupidez. Entonces llegó la Semana Santa. Sevilla se transformaba en un laberinto de incienso y luto con nazarenos encapuchados arrastrando pasos pesados por las calles. Yo, que siempre había huido de las procesiones, me vi arrastrada por mi madre a la del silencio en la madrugada. El aire era espeso, cargado de murmullos y velas que goteaban cera como lágrimas. Y allí, entre la multitud, la vi, Eva, sola, con un mantón negro sobre los hombros, el rostro iluminado por las antorchas. Nuestras miradas se encontraron de nuevo, y el tiempo se detuvo. Ella avanzó hacia mí, ignorando el mar de gente. María José, por favor. Déjame explicarte. Su voz era un ruego, ahogada por el tambor de la saeta que cantaban a lo lejos. No hay nada que explicar. Eres casada. Punto. Pero ella tomó mi brazo y en sus ojos vi no engaño, sino un abismo de dolor. Mi marido murió hace 2 años. En un accidente de coche en la carretera de Cádiz. Lo mantengo en secreto porque la universidad no lo sabe y temo que me miren con lástima. O peor, con juicio. En esta ciudad las viudas somos fantasmas andantes. El mundo se derrumbó de nuevo, pero esta vez en piedad. Lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor de la noche. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré. Porque tenía miedo. Miedo de que una chica como tú, llena de vida, viera en mí solo una sombra. La saeta culminó en un lamento desgarrador, y en ese momento, la besé. Bajo las capuchas y las cruces en el corazón de Sevilla la devota, mis labios encontraron los suyos. Fue suave, tembloroso como el primer sorbo de vino de Jerez. El mundo desapareció, solo quedamos nosotras, 2 almas perdidas en la procesión de la vida. Desde esa noche en la madrugada, todo cambió. Eva y yo nos convertimos en un secreto compartido, como esos patios escondidos en el barrio de Santa Cruz donde las bugambillas trepan por las paredes blancas, ocultando amores prohibidos. Nos veíamos a hurtadillas, cafés en tabernas olvidadas de la Triana, donde el aroma a espinacas con garbanzos se mezclaba con susurros, paseos al atardecer por el parque de María Luisa, sentadas en bancos bajo las palmeras, hablando de todo y de nada. Ella me contaba historias de su infancia en un pueblo de Huelva, donde el Atlántico rugía como un amante celoso, y como los libros habían sido su refugio tras la muerte de su marido, Pablo. Era un buen hombre, pero predecible como un reloj suizo en una ciudad de flamenco, decía con una sonrisa triste. Yo le hablaba de mis miedos, de mi padre, un carpintero devoto que rezaba el rosario cada noche y me veía como su pequeña rebelde, de mi madre, que soñaba con verme casada en la catedral con un chico de buena familia. En Sevilla el amor es como la Semana Santa, hermoso pero atado a tradiciones que asfixian, le confesaba. Nuestro primer beso de verdad no fue en la procesión, fue una semana después, en su pequeño apartamento en el casco antiguo, un ático con vistas a la Giralda que brillaba como una lanza dorada al ocaso. Me invitó a catalogar libros, pero cuando crucé la puerta, el aire estaba cargado de jazmín y de algo más, vulnerabilidad. Tomamos vino tinto de la tierra, y mientras hablábamos de Unamuno y sus conflictos internos, su mano rozó la mía. El roce fue eléctrico como el primer trueno de una tormenta de verano. La miré y en sus ojos vi el mismo anhelo que me consumía. Eva, yo nunca he sentido esto por nadie. Ni por hombre ni por mujer. Ella se acercó, su aliento cálido contra mi piel. Yo tampoco hasta ti. Eres el fuego que creía extinguido. Nuestros labios se encontraron, suaves al principio, explorando como quien hojea un manuscrito antiguo.
Fue un beso de descubrimiento, lleno de ternura y de la dulzura amarga de lo prohibido. Sus manos en mi cintura, las mías enredándose en su cabello suelto, y por primera vez, me sentí completa, como si Sevilla entera, con su río caprichoso y sus campanas eternas, conspirara a nuestro favor. Pero el paraíso sevillano siempre tiene espinas. Mi familia empezó a notar mi ausencia en las comidas dominicales, en las tardes de siesta obligatoria. María José, ¿dónde te metes? ¿Con otro de esos artistas bohemios?, preguntaba mi madre, removiendo el gazpacho con furia contenida. Mentía, diciendo que eran trabajos para la facultad, pero el peso de la verdad me agobiaba. Eva, por su parte, cargaba con su propio secreto. Además de la viudedad oculta, había una carta que llegó un mes después de nuestro primer beso. La encontré llorando en la biblioteca, un sobre arrugado en la mano. Es de la familia de Pablo. Quieren que done sus libros a un museo en Cádiz. Dicen que es mi deber como viuda. Su voz se quebró y en ese momento vi la grieta en su armadura, el miedo a ser definida por un pasado que no elegí. La abracé allí mismo entre las estanterías, susurrándole que era más que una sombra. Pero el conflicto se gestaba, invisible como el humo de las velas en una capilla. El primer gran roce llegó en octubre, durante la feria de octubre, no la de abril, esa era demasiado ruidosa para Eva. Insistí en ir, vestida con un traje de flamenca que mi abuela había cosido, el mantón bordado con hilos de oro. Bailamos sevillanas en el Real, su mano en mi cintura guiándome con gracia inesperada. «Eres una sorpresa, bibliotecaria», le dije riendo. Pero entonces, entre la multitud de volantes y lunares, vi a una mujer mayor acercándose, la suegra de Eva, con ojos de halcón y un crucifijo reluciente en el pecho. «Eva, hija. ¿Qué haces aquí con esta amiga?» El tono era venenoso y en un instante el aire se espesó. Eva palideció, soltándome la mano como si quemara. «Es solo una estudiante, señora Ramírez. Nada más». Las palabras me golpearon como un latigazo. «¿Nada más?». Corrí, perdiéndome entre los carruseles y los ecos de cantes hondos, el corazón hecho trizas. Esa noche en su apartamento explotamos. «¿Por qué me humillaste así?». «Tengo que esconderme como un secreto sucio», grité. Ella sollozaba. «No es eso, María. Mi suegra es de otra época. Si se entera de nosotras, me destruirá. Ya lo intentó cuando Pablo murió, diciendo que yo lo maté por no darle hijos». Revelación tras revelación, Eva había sufrido abortos espontáneos, y la familia de Pablo la culpaba, tachándola de maldita en susurros. «En esta tierra, las mujeres como nosotras somos herejías andantes», murmuró. El perdón llegó con lágrimas y promesas. Juramos ser más cuidadosas, pero el daño estaba hecho. La duda se instaló en mí como una mala hierba. ¿Podía confiar en ella? ¿O era yo la que traicionaba mi propia temeridad al doblegarme a sus miedos? Mis pinturas cambiaron, de colores vibrantes a sombras grises, autorretratos donde mi rostro se fundía con el de Eva, inseparables pero encadenadas. En la universidad, los rumores crecían. Una compañera, celosa de mi talento o de mi misteriosa melancolía, me confrontó: «¿Qué te traes con la bibliotecaria? La vi saliendo contigo del Alcázar». «Cuidado, dicen que está loca desde que su marido se mató». «¿Se mató?». El mundo giró. Confronté a Eva esa misma noche en las orillas del Guadalquivir, donde las luces de los puentes danzaban como fantasmas. «Dime la verdad. Pablo se suicidó por ti». Ella se derrumbó confesando: «No por mí, sino por sus demonios». Era alcohólico oculto tras su fachada de profesor respetable. El accidente fue intencional, pero la policía lo tapó por vergüenza familiar. Yo lo sabía, y por eso me callo. Para no manchar su memoria, ni la mía. El secreto era un yugo y en ese momento, la odié por arrastrarme a su oscuridad. «Eres una cobarde. Me has mentido desde el principio», le espeté, y huí, dejando que el río se llevara mis sollozos. Semanas de silencio siguieron. Sevilla en invierno es cruel, lluvias que calan hasta el alma, vientos que barren las hojas secas como recuerdos. Yo volvía a mis viejas costumbres, noches en bares de la Alameda, besos impersonales que sabían a ceniza, pero nada llenaba el hueco. Eva me escribía cartas deslizadas en mis libros de la biblioteca: «Eres mi luz en esta biblioteca de sombras».
Perdóname, por favor. Las leía y las quemaba, dividida entre el amor y el rencor. Mi familia notaba mi tormento. Mi padre, en un raro momento de ternura, me llevó a la plaza de toros y me dijo: hija, la vida es como una corrida, hay que enfrentar al toro, no huir. Pero, ¿cuál era mi toro? ¿El amor por Eva o el miedo a ser yo misma en una ciudad que venera a las vírgenes pero juzga a las que aman diferente? El punto de quiebre llegó en Navidad. La ciudad se engalanaba con belenes y villancicos, pero para mí era un telón de hipocresía. Eva me encontró en la catedral, durante la misa del gallo, arrodillada en un banco fingiendo oración. María José, no puedo más. Si me odias, dímelo. Pero no me dejes en este limbo. Sus palabras fueron un puñal. Me levanté y en el nave lateral, lejos de los fieles, la abracé con furia. Te odio por hacerme sentir viva y muerta al mismo tiempo. Pero te amo más. Nos besamos allí entre columnas góticas y el eco de Noche de Paz, un acto de rebeldía sacrílego y liberador. Prometimos verdad absoluta, ella contaría su historia a la universidad, yo hablaría con mi familia. Pero el destino, caprichoso como un torero, tenía otros planes. Enero trajo la nieve, rara en Sevilla, un manto blanco que cubría las tejas como un sudario. Y con ella, la traición. Una mañana, en el taller, recibí una llamada de mi madre: ven a casa ahora. Tu amiga, la bibliotecaria, ha estado aquí. Dijo cosas inaceptables. Corrí, el corazón en un puño. Al llegar, encontré a Eva pálida en el salón, rodeada por mis padres y mi hermano mayor, un cura en formación. María José, esta mujer dice que sois amantes, espetó mi padre, el rostro rojo de ira. Eva, con voz temblorosa, había ido a confesar todo, creyendo que era el momento. Pero yo no estaba preparada. ¿Por qué lo has hecho sin mí? Me has traicionado, grité y en ese caos de cruces y lágrimas, la eché de la casa. Mi familia me bombardeó, es pecado. Una viuda loca que te arrastrará al infierno. Eva salió, rota, murmurando: lo hice por nosotras. Para liberarnos. Pero el daño era irreparable. Esa noche, sola en mi habitación, pinté nuestra escena, dos figuras entrelazadas en un lienzo negro, separadas por un río de tinta. La traición de Eva, o lo que yo percibí como tal, me sumió en un abismo del que no veía salida. Sevilla, que siempre había sido mi musa caótica, ahora me asfixiaba con su devoción opresiva, las campanas de la Giralda tañendo como juicios, los vecinos chismorreando en las plazas sobre la López y su escándalo. Mi familia me vigilaba como a una penitente en procesión, mi madre rezando novenas por mi conversión, mi padre callando con la dignidad herida de un hombre andaluz que no entiende el mundo de sus hijas. Renuncié a la universidad por un semestre alegando depresión. La verdad era que no soportaba ver la biblioteca sin ella. Me refugié en Triana, en el taller de un amigo ceramista, moldeando arcilla con manos temblorosas, intentando dar forma a un amor que se desmoronaba. Cada pieza salía rota como mi corazón, jarras con grietas que evocaban sus labios, platos agrietados como nuestras promesas. Eva desapareció. Renunció a su puesto en la universidad, según los rumores que llegaban como ecos en el viento del levante. Decían que se había mudado a Córdoba, a una vida de anonimato entre mezquitas y patios floridos. Yo la imaginaba allí, catalogando libros en una biblioteca polvorienta, sus ojos castaños velados por el duelo de nuestra ruptura. La extrañaba con una ferocidad que me asustaba, sus risas suaves en las mañanas de domingo, el modo en que recitaba versos de Bécquer mientras paseábamos por el río, la calidez de su cuerpo contra el mío en noches de confidencias. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, la temeraria que desafiaba al mundo, ahora me acobardaba ante mi propia verdad. El amor por una mujer no era solo un capricho, era una revolución en mi sangre gitana, un fuego que Sevilla intentaba apagar con sus cruces y sus normas. La decisión difícil llegó en primavera, cuando los azahares perfumaban las calles como un perdón no dicho. Mi terapeuta, una andaluza pragmática de Málaga, que no juzgaba, me empujó: María José, el amor no es una corrida donde uno muere. Es un duende que baila, pero hay que aprender los pasos. Escribí una carta, la primera en meses: Eva, he sido una cobarde. Tú abriste la puerta, y yo la cerré por miedo. Ven a Sevilla. O déjame ir a ti. Pero no me dejes en esta biblioteca vacía de ti.
La envié a la dirección que mi corazón dictaba, la antigua casa de su suegra, sabiendo que el rencor familiar la filtraría como un veneno. Pasaron semanas sin respuesta, y el vacío se convirtió en pánico. Empecé a salir de nuevo no con besos vacíos, sino con honestidad. Conté mi historia a una amiga de la facultad, una lesbiana declarada que bailaba flamenco en locales underground. Bienvenida al club, guapa. Aquí en Andalucía amamos con pasión y sufrimos con arte, me dijo, y por primera vez me sentí menos sola. El alto trago, el clímax que rompió mi mundo en 1000 pedazos, ocurrió en mayo, durante la feria de abril. Sevilla explotaba en colores y jolgorio, casetas llenas de rebujitos y bulerías, mujeres en mantones que giraban como flores en tormenta. Yo estaba allí, obligada por mi madre para recuperar la normalidad, vestida de riguroso negro como una viuda en vida. Bailaba mecánicamente el corazón ausente cuando la vi, Eva, al fondo de una caseta pública, rodeada de desconocidos, riendo con una copa en la mano. Pero no era alegría, era máscara, la misma que yo había usado. Nuestras miradas chocaron como relámpagos, y el mundo se ralentizó. Ella dejó caer la copa, el vino salpicando el suelo como sangre de toro, y corrió hacia mí. María José. Dios, pensé que te había perdido para siempre. Su voz era un torrente y en sus ojos vi el abismo, ojeras profundas, el moño desechó, un vestido sencillo que colgaba de su figura adelgazada. Pero el destino, cruel, intervino de nuevo. Mi hermano, el futuro cura, apareció de la nada, ebrio de feria y de fanatismo. Aléjate de mi hermana, bruja. Tú la pervirtiste, gritó, empujándola con violencia. Eva tropezó cayendo entre las mesas, y un vaso roto cortó su mano, no profundo, solo un rasguño que manó sangre como lágrimas rojas. El caos estalló, gritos, nazarenos improvisados defendiendo el honor familiar, mi madre sollozando, qué vergüenza en la feria. Yo me interpuse, el fuego de mi temeridad renaciendo, basta. La quiero, y eso no es pecado. Es mi vida. Arranqué a Eva del suelo vendando su mano con mi mantón, y huimos entre la multitud, el eco de bulerías cubriendo nuestros pasos. Corrimos hasta la Plaza de España, donde la lluvia fina empezó a caer, lavando el polvo de la feria y las mentiras acumuladas. Allí bajo los puentes cerámicos y el cielo plomizo, el clímax se desató. Eva, ¿por qué volviste? Para destruirme más, sollocé, la ira y el amor chocando como olas. Ella, con la mano sangrante aún en la mía, se arrodilló en el suelo mojado. No. Volví porque tu carta me salvó. Renuncié por miedo, pero en Córdoba me di cuenta, sin ti soy solo páginas muertas. Y hay más. Estoy embarazada. No de Pablo. De un donante en secreto para tener una familia propia. Pero lo cancelé cuando te perdí. Ahora, si me quieres, hagámoslo juntas. El mundo se detuvo. ¿Embarazada? Un hijo. El secreto final, el más profundo, me golpeó como un saetazo. PHNN surgió, ¿otro secreto? ¿Me das esperanzas y me las quitas como un juego? Grité apartándome, el agua empapándonos como un bautismo forzado. Ella lloró, no es un juego. Es mi mayor miedo, ser madre sola en esta sociedad que juzga a las viudas y a las que amamos diferente. Pero contigo lo intentaría. La lluvia arreció, pétalos de azahar flotando en los charcos como ofrendas. Me vi a mí misma, temeraria que había aprendido a temer, la artista que pintaba sombras pero anhelaba luz. Recordé las palabras de Lorca, en el amor el verde no existe, solo hay fuego o ceniza. ¿Ceniza? No. Tomé su rostro entre mis manos, besándola con la pasión de Sevilla entera, el río, el flamenco, la Giralda testigo. Sí. Lo haremos juntas. Pero sin más secretos. Somos fuego, Eva. Y el fuego no se esconde. El epílogo fue un renacer lento, humanamente imperfecto. Volví a la universidad pintando ahora lienzos de colores imposibles, nosotras dos, entrelazadas con un niño imaginario, bajo un cielo sevillano eterno. Eva regresó a la biblioteca, pero esta vez con la cabeza alta, contando su verdad en una charla sobre literatura y duelo, que yo moderé orgullosa. Mi familia. Tardó. Mi padre no habló durante meses, pero un día, en el taller, colgó un crucifijo y murmuró, si te hace feliz, hija, que Dios lo bendiga.
Mi madre, más dura, pero con el corazón de una sevillana, trajo un mantón para el futuro sobrino. No fue fácil, miradas en la calle, chismes en las ferias, pero en Andalucía, el tiempo cura como el vino. Hoy, un año después, Sevilla nos acoge como a sus hijas pródigas. Eva y yo caminamos por el Guadalquivir, su mano en mi vientre, sí, decidimos intentarlo con amor y conciencia. Ya no soy la estudiante temeraria, soy una mujer que ama con profundidad, que sabe que los conflictos forjan, no rompen. Y en las noches de luna llena, cuando la Giralda canta, sé que hemos ganado, no contra el mundo, sino contra nuestros miedos. El amor en esta tierra de pasiones es el mayor humanismo.